Ya no hay tiempo, mira a tu alrededor. El pecado está arrasando al mundo hoy y la gente no quiere entender que Jesús está próximo a volver. Ya no hay tiempo, mira al cielo, Él viene ya. Y sus ángeles a una voz cantando están. Aleluya, gloria sea nuestro Dios. Mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Arrepiéntete, ya no lo pienses más. Como un ladrón, el Señor llegará. Hay un día estipulado que Dios nos deja escrito en la Biblia, el juicio del gran trono blanco, donde llegará la sentencia para todos los hombres que no han creído en el Señor y que han decidido hacer las cosas que son contrarias a la voluntad del Señor. En ese día se presentarán allí los impíos, hacedores de maldad, los inicuos, los que aman hacer lo malo, y todas aquellas personas que también, pues, un día se presentaron a la iglesia y rechazaron a Jesucristo. Aquellos que vivían un camino como de piedad, pero era una religiosidad y nunca recibieron a Jesucristo en sus corazones. Ellos también se presentarán en ese día de juicio. Así lo dice Mateo capítulo 7, 21-23. Va a ser muy terrible. Vamos a leer lo que dice ese texto. No todos el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor Jesucristo nos está declarando algo que va a ser muy cierto en ese día. Dice el Señor que muchos, pues, no pueden entrar en el reino porque de corazón no han recibido, no han creído en el Señor Jesucristo. Y lo llaman Señor, Señor. Por ejemplo, sé que tú has escuchado a muchas personas que dicen que Dios a todos nos ama. Yo creo en Dios a mi manera. Eh, Dios está en todas partes. Y mira lo que dice el Señor, que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. El reino de los cielos es aquel lugar donde Jesús nos quiere llevar. Jesucristo viene pronto a buscar a la iglesia y se llevará a ese grupo de personas que los esperan. ¿Sí? Aquel grupo de personas que persevera, que han creído, que viven en humildad, que demuestran una vida piadosa y viven en obediencia a Dios, que perseveran luchando para apartarse siempre del mal, el que lucha siempre para no caer en las tentaciones, el que lucha siempre para agradar a Dios. Entonces, dice el Señor que habrán algunas de esas personas que no entrarán en el reino del Señor, sino solamente los que van a entrar en el reino del Señor son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre que está en los cielos es agradable y perfecta, dice el Señor, dice la Biblia. Y Dios quiere que todos hagamos la voluntad de Él para que, pero ¿para qué? Para que nos vaya bien a nosotros. Porque nuestros pensamientos no son los de Dios. Y todo aquel que quiera hacer sus pensamientos
apartado de Dios, le va a ir mal. Nuestros pensamientos son pensamientos carnales que nos va a llevar siempre al pecado. Por ejemplo, Dios no le agrada que nosotros vivamos eh, tomando trago, emborrachándonos, porque eso nos lleva a pecar. De hecho, la embriaguez es un pecado, la borrachera es un pecado, y los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Entonces, Dios no quiere que nosotros pues vivamos de esa manera, sino que hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios, llevando una vida piadosa como debería ser, lleno de amor, de mansedumbre, de humildad. ¿Sí? Y vemos que en muchas iglesias existen muchas personas como la que está hablando el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vino y duró 33 años allí caminando por esas tierras de Jerusalén, encontró muchas personas que conocían de la ley del Antiguo Testamento ahora, conocían de los mandamientos de Dios, pero no eran personas que tenían misericordia, no eran personas que tenían compasión por las demás personas, eran personas arrogantes, altivas, soberbias, y que nunca aceptaron al Señor Jesucristo, al contrario. Siempre lo difamaban de él, lo ofendieron, lo maltrataron. Mejor dicho, siempre vivieron persiguiendo al Señor Jesús hasta llevarlo hasta la cruz. Los mataron. Y son a ellos la cual el Señor está declarando aquí, aquellas personas que según vivían una vida piadosa, llena de religiosidad, que muchos los veían y los respetaban, pero estaban vacíos, de verdad, no tenían a Jesucristo en su corazón, no tenían nada de Dios, eran apariencias, vivían apariencias, y Jesús los llamaba sepulcros blanqueados, llenos de huesos por dentro. Así lo llamaba el Señor Jesucristo, en otra ocasión lo llamaba hipócritas. Sí, esos eran aquellos grupos religiosos como los saduceos, los fariseos. Asimismo, también existen muchos grupos así que no han aceptado a Jesucristo en su corazón, que no tienen a Jesucristo seriamente y que van a la iglesia, tal vez dicen que son cristianos, pero no muestran, ¿verdad?, fruto de arrepentimiento. Sus hechos los delatan, que son groseros, que son contentosos, viven en celos, viven iracundos, con envidias, codicias, murmuradores. Son personas y dicen que son cristianos, y muchos de ellos entran a las iglesias. De hecho, pues yo creo que Dios, con este primer versículo de aquí, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A mí me pone en alerta para que yo pueda reflexionar, y a todos, cada uno de nosotros también, porque Dios nos va a seguir hablando de este texto, que es una realidad. Tal vez Jesucristo viene hoy y muchos de los que van a la iglesia o de los que dicen ser cristianos se van a quedar porque no están viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, sino que están negando a Jesucristo, y pues creen que Jesucristo no lo ve todo. Jesucristo lo ve todo, nuestro Dios todo lo ve. Él conoce la intención de nuestros corazones. Personas que confiesan ir a la iglesia, pero no leen la Biblia, no oran, no ayunan, no se fortalecen, no adoran, y dicen pues que le van bien y que están bien delante de Dios. Están ciegos, viviendo una vida de mentira. Creen que son salvos y no son salvos. Hay que tener mucho cuidado. Sí, estas palabras nos llevan a nosotros a tener un poco de reflexionar. Nos lleva a nosotros a reflexionar de qué manera estoy buscando yo a Jesucristo. Mira lo que dice el Señor Jesucristo para que tengamos muy en cuenta el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira, aquí son personas que de verdad, según al parecer, fueron usados por Dios, que echaban demonios, que hablaban profecía, que predicaban, iban a las iglesias, hicieron milagros, pero van a aparecer allá en el juicio,
para sentencia de, de la condenación eterna, donde van a ser echados al lago de fuego junto con Satanás y los ángeles caídos y todos los demonios. Pues yo creo que ese día va a ser muy tenebroso para esas personas y angustioso también. Uy, yo creo que la verdad que esto asusta. Pues, yo no quiero estar en ese momento de juicio donde mi Dios me diga, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Después de yo de ser predicador ahora, de estar hablando del Evangelio, de mostrar una vida piadosa, yo presentarme en ese momento de juicio, no, eso es terrible. Es como perder un tesoro tan grande que haberlo tenido en las manos, perderlo y terminar uno en el infierno. No, no, no. Vea lo importante que es atender este mensaje. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les va a decir, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí quien está hablando es el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo está profetizando algo en el futuro que va a haber en un día de todo lo que existe, va a haber ese evento. Y muchas de las personas que tal vez nosotros vemos con nuestros ojos al lado, a la derecha, a la izquierda, que a veces comparten con nosotros en la iglesia. Y también vemos que muchos, claramente muchos ven a muchos hermanos que aparentan vivir, ser cristianos, pero por sus hechos están demostrando que no son árboles buenos. Dice la palabra de Dios que el árbol bueno se conoce por su fruto y el árbol malo se conoce por sus malos frutos. Eh, pues, cada uno de nosotros tenemos la capacidad, ¿sí? Para mirar qué frutos estamos dando, qué frutos estamos mostrando. Sí, el cristiano debe mostrar el fruto que le da el Espíritu Santo, porque dentro de él mora el Espíritu Santo. Aquel cristiano verdadero que mora el Espíritu Santo, dentro de él debe mostrar frutos de amor, de gozo, de paz, de, de benignidad, de bondad, de misericordia, ¿sí? De fe, de templanza, de dominio propio. Ese fruto lo da el Espíritu Santo para los cristianos. Ese es el verdadero carácter del verdadero cristiano. Ese que anda mostrando el fruto del Espíritu Santo, que tiene amor, que tiene paz en su corazón, que no se afana por las cosas, el que tiene gozo, alegría, que alaba a Dios, que salta a Dios. Ese es el verdadero Hijo de Dios que entrará en el reino del Señor, que el día que venga Jesucristo, ese se va con Él, nos vamos con Él. Debemos de vivir de esa manera, conforme el fruto que nos da el Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Mira que, a ver, que si nosotros morimos viviendo en el Espíritu, mostrando siempre ese fruto, un carácter conforme a la voluntad de Dios, dormiremos hasta que venga el Señor Jesucristo y si el día que venga nos levantaremos allá en las nubes donde Jesucristo nos va a esperar. Y después los que están vivos, los que viven de esa manera, conforme a la voluntad de Dios, también se van a desaparecer de aquí en la tierra y se van a encontrar con los muertos allá en la tierra, allá en el cielo, en las nubes. Es decir, si yo ahora en estos momentos viene Jesucristo, me desaparezco. Todo aquel que está viviendo de manera humilde, de manera con una fe verdadera, que está creyendo en Jesucristo, ese se irá. Esa es la iglesia que se irá cuando Jesucristo aparezca en las nubes, ¿sí? Y los que viven de otra manera no se van a ir porque son orgullosos, son arrogantes, son altivos. Aunque digan de Señor, Señor, no tienen fruto de arrepentimiento, no tienen fruto del Espíritu Santo, viven en la carnalidad, siempre pensando en las cosas del mundo, en una vida egoísta para con ellos mismos, con Dios y con los demás hermanos. Son aquellas personas que tratan mal a las personas, que no tienen interés por la iglesia, que no tienen interés por las cosas de Dios. Son esas personas que cuando venga Jesucristo se van a quedar y van a sufrir. Muchísimo, van a sufrir muchísimo. Y se tienen que convertir de verdad. Ahí tienen que nacer de nuevo, pero les va a ser difícil porque el Espíritu Santo ya va a estar, pero ya no se va a manifestar como se manifiesta ahora, que nos está alertando, nos está alarmando, nos está diciendo, hey, pila, ¿tú qué vas a hacer? No hagas más eso.
El Espíritu Santo nos anhela celosamente, que nos ama tanto y nos dice, no, Emilio, mira, ve, cometiste esto, arrepiéntete porque viene Jesucristo y te vas a quedar. Mira, esto está mal, mira, hiciste ese mal a tal persona, ve, arrepiéntate, por favor. Él nos redarguye y nos lleva a nosotros a arrepentirnos. Ese es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque somos cristianos y fallamos. Fallamos de verdad, pero como de verdad tenemos el Espíritu Santo, nos arrepentimos inmediatamente porque cuando alguien le hace un mal al otro, le duele en el alma, siente un dolor por hacerle mal al otro. Pero si algún hermano llamarse cristiano, si le hace mal a alguien, a su hermano, y no siente esa compasión de poder perdonar o de poder arrepentirse, no siente nada en su corazón, entonces ese no tiene el Espíritu Santo, está viviendo una vida de mentira, ¿sí? Porque el verdadero cristiano se humilla, ya, aquel que se enaltece, pues la verdad es un soberbio. El que sigue se humilla, pues lo hace ante Dios. Señor, haya misericordia ante el Señor le perdona. Bueno, entonces veamos lo que dice ahí el Señor Jesucristo es verdaderamente, muchos se irán al lago de fuego, aún su vida que llevan de una manera religiosa, aparentan piedad, pero son hijos del demonio, del diablo, porque si Jesús dice, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad, entonces, ¿de dónde provinieron esos milagros, esas profecías, esos que echaron fuera demonios? ¿De dónde provinieron esas cosas que hacían esas personas? Pues, tal vez el Espíritu Santo, como es soberano, los usó, pero sinceramente, si van a aparecer esas personas en ese día con el Señor, donde el Señor lo va a declarar hacedor de maldad y los va a enviar al infierno, al lago de fuego, es que nunca hubo una conversión verdadera en esas personas. Esas personas nunca creyeron en Jesucristo, no nacieron de nuevo, no hubo una verdadera conversión en su vida, no hubo una transformación. Entonces, pues no nos dejemos confundir porque las personas tienen los dones del Espíritu Santo. Recuerde que este, el diablo también imita las cosas de Dios y se convierte como si fuera una oveja. Sí, el diablo se conoce la Biblia y puede poseer una persona y saberse toda la Biblia. La persona puede saberse toda la Biblia e inclusive hacer esas clases de dones eh, eh, aparentando que como si fuera el Espíritu Santo. No podemos dejarnos enredar. En estos tiempos hay muchos hombres que son manipulados por el diablo y hacen esas cosas. No podemos nosotros dejarnos guiar por esas cosas que hagan esas personas, falsos profetas, falsos predicadores, falsos maestros. No, tenemos que discernir, pues la verdadera semilla que tiene que notarse en el cristiano es la humildad, la mansedumbre, el amor, la paz, el gozo, que es el fruto del Espíritu Santo. Y es la persona que no vive en la carne. Sí, es esa persona que no vive en la carne. Ahora, Hebreos capítulo 11 nos dice que la fe es es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ellas alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Ve? Por ellas, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Muchos antiguos fueron salvos por la fe, porque dice que alcanzaron buenos testimonios esas personas. Y aquellas personas que alcanzan buen testimonio por la fe en estos momentos de la iglesia serán enaltecidos allá en los cielos, llevándolo el Señor Jesucristo que nos va a llevar allá en los cielos. Esa es la recompensa de nosotros los que vivimos por la fe. ¿Ven lo importante que es vivir por la fe? Por la fe dice también que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve hecho es lo que no se veía. Bueno, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces Dios exalta la fe en la obediencia de las personas. La fe nos lleva a obedecer. El que no obedece a Dios no tiene fe.
Entonces no puede decir yo soy cristiano y no muestro la fe. Tenemos que mostrar las obras que nacen por la fe y las obras nacen por la obediencia a Dios. Dios dice, perdonar. Bueno, yo perdoné a aquel amigo, a aquella persona, a mi esposa, a mis hijos. Ese es vivir en la fe, que nos lleva a la obediencia, porque Dios dice que hay que perdonar. Y la fe es obedecer a Dios. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dios le dijo que hiciera un arca y ahí obedeció por fe. También dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Hermanos, ¿qué buscamos? Vivir una vida agradable al Señor Jesucristo, que Él sea glorificado, Él es nuestro Rey, ¿sí? Entonces tenemos que tener esa fe. El hombre que tiene esa fe verdadera agrada a Dios y tiene esa salvación asegurada porque lo muestra con su humildad, con su mansedumbre, como estos hombres. Mira lo que dice Abraham. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como con Isaac, Jacob, coheredero de la misma promesa. Tenemos una promesa que el Señor Jesucristo lo va a cumplir pronto de venir a buscarnos a nosotros, a la iglesia. Y para nosotros, pues estar seguros de que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo nos dice es que apartémonos de todo lo malo, apartémonos de todo aquello que no le agrada a Dios y que vivamos por fe, que obedezcamos al Señor como se debe ser, ¿sí? Hay muchos que tal vez, por ejemplo, ¿yo para qué voy a la iglesia? Oye, ¿por qué decir eso si la iglesia comenzó en un lugar donde los hermanos estaban reunidos y el Espíritu llegó sobre ellos y lo revistió de poder, lo invistió de poder? Y así mismo nos cuentan los libros de Hechos que los hermanos se reunían siempre en ciertos lugares a congregarse y allí venía el Espíritu Santo a imponer órdenes, a colocar, a hacer su misión en cada uno de nosotros los cristianos. Entonces, si la palabra dice no dejar de congregarse como algunos tienen de costumbre, porque algunos dicen que no, ¿para qué congregarse? Yo en mi casa oro, no. Eso no es conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios es que hagamos lo que el Señor dice que hagamos. Ese es vivir por fe y fe es vivir en la obediencia del Señor. Entonces, mire que por todo esto, lo que se está hablando aquí, de estos hombres que exaltan el Señor Jesucristo, el Señor mi Dios en su palabra, bueno, y también lo dice en el libro de Santiago, también lo dice que, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Por la fe podrá salvarse, podrá la fe esa salvarle. Vamos a leerlo nuevamente. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarles? Vea, las obras son las personas que viven en obediencia a Dios y que hacen todo lo que el Señor les manda hacer por fe, ¿sí? Esa es la fe que salva. Tengo fe a mi Dios y tengo que hacer conforme dice Dios por nuestro bien, por nuestro propio bien. No queremos nosotros vivir una vida que le desagrade a Dios por la arrogancia, por altivez, no, sino por la fe, en humildad y respeto ante Dios, porque Dios siempre tiene la verdad, ¿sí? Entonces, mis hermanos, no podemos nosotros, pues, mostrar una fe sin obras. Si yo puedo vivir una fe y no soy obediente a Dios, entonces no es fe, no es fe. Tenemos que mostrar las obras, tenemos que mostrar la obediencia por medio de la fe. Si yo estoy obedeciendo a Dios, tenemos que mostrarlo, tenemos que mostrarlo. Entonces, mis hermanos, mire, eh, ahí estamos conociendo que aquellas personas que Jesucristo manifiesta en aquel día de la condenación a juicio, donde se presentarán muchas personas al gran trono blanco
donde Dios va a juzgar para echarlo al infierno y se abrirán los libros diciéndole todas las obras malas que hicieron. Ahí se van a presentar muchas personas que iban a las iglesias y que decían ser cristianos y decían, Señor, 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 te amo, Señor esto, Señor para acá, tú eres mi Dios, Señor. Esas personas se van a presentar allí. Muchos que predicaban, muchos que profetizaron, echaron fuera demonios, sanaron enfermos. Muchas personas de esas, por vivir una vida de apariencia, utilizando la piedad como no sé de qué más, por qué lo que lo usaban, por qué se escondían detrás de la piedad para sus propios propósitos. Bueno, esas personas, sí, que no hacen conforme a la voluntad de Dios, que muchos en estos temporadas, en estos tiempos, están viviendo de esa manera, se van a encontrar en ese juicio con el Señor y el Señor va a decirle, los va a declarar, nunca os conocí hacedores de maldad. ¿Pero por qué? Porque nunca tuvieron una fe verdadera, nunca tuvieron una fe genuina, nunca se convirtieron de verdad al Señor y se van a encontrar con Judas, porque Judas caminó con Jesucristo 3 años y nunca aceptó a Jesucristo en su corazón y lo traicionó y entonces el pecado de él fue que nunca aceptó a Jesucristo en su corazón y fue condenado y allá se van a encontrar con estos hermanos también el día del juicio con Judas. Ellos van a conocer a Judas. Nosotros no vamos a conocer a Judas porque estamos buscando vivir en la obediencia del Señor, viviendo en el Espíritu. Entonces, mis hermanos, reflexionemos mucho. Vuélvase al camino de Dios corríjase de verdad. Vuélvase humilde, séale fiel a Dios y viva una vida para agradar al Señor Jesucristo, porque no es conveniente para ti de que tú vivas de un doble ánimo, de un día estás bien, un día está mal, un día no peca, otro día sí peca. No puede vivir de esa manera, sino que vive una vida completamente para agradar a Dios. Es por tu bendición, porque si no cambia, si aquella persona no cambia, entonces ¿qué pasa? Se va a encontrar en ese juicio con el gran trono blanco y va a ser sentenciado al lago de fuego. Mas aquellos que estamos buscando obedecer a Dios con humildad, con respeto, con lealtad, con fidelidad, pues estamos luchando y perseverando para que cuando venga Jesucristo nos lleve. Todos tenemos que irnos, los que estamos perseverando en Cristo Jesús. Séale fiel a Dios, persevera, ama a la iglesia, ama a tu pastor, ama a tus hermanos, ama las cosas de Dios. Póngase a leer la Biblia, busque la comunión con el Espíritu Santo, póngase a orar bastante todos los días. Ame al Espíritu Santo con amor, con fuerza. Ame a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu espíritu, tu alma, con toda tu mente. Ámelo, porque la venida del Señor se acerca. Bueno, mis hermanos, hasta aquí esta palabra de Dios es para ti, para todos, que el Señor les bendiga de gran manera y nos vemos en la próxima ocasión. Bendiciones.